insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él. Oh sí, oh Dios, te damos gracias porque podemos confiar en ti, porque podemos descansar en ti, Señor. Gracias, Cristo. Te decimos de todo corazón, tú eres suficiente para nosotros. Amén. Amén. En alguna ocasión llegué a escuchar que decían que la vida cristiana es difícil. ¿Y sabes qué pienso, mi hermano? Difícil es vivir sin Cristo. Eso sí es difícil. Difícil es no tener la confianza para levantar nuestros ojos y decir: Señor, tengo miedo. Señor, estoy triste. Señor, estoy cansado. Te necesito. Sáname, sálvame, provéeme. Difícil es no tener la confianza de poder refugiarme en Cristo. Eso sí es difícil. ¿Vida cristiana difícil? Por supuesto que no. De ninguna manera. Aquí estamos iniciando Éxodo. Tenemos guitarra, tenemos Biblia, tenemos café. ¿Qué más podemos pedirle a la vida? El libro de Éxodo es una continuidad. Continúa la historia de la familia de Jacob,
de los tres patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Este último, Jacob, se le cambia el nombre de Israel, de ahí viene el pueblo de Israel, el pueblo de Jacob, los hijos de Jacob o los hijos de Israel. Y esta familia que llegó a Egipto como invitado, se convierte en un pueblo, se convierte en una nación. Eran tantos que ya no era una familia, ya era una nación. Estos son los nombres de los israelitas que llegaron con Jacob a Egipto, cada uno con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser, que son las 12 tribus de Israel. Los descendientes de Jacob sumaban en total 70 personas. José ya estaba en Egipto. José y sus hermanos y todos los de esa generación murieron. Pero como los israelitas tenían muchos hijos, se multiplicaron de tal manera que llegaron a ser muy poderosos. El país estaba lleno de ellos. Habían invadido de una forma sutil Egipto. Más tarde hubo un nuevo rey en Egipto que no había conocido a José y que le dijo a su pueblo: miren, el pueblo israelita ya era pueblo, ya le llamaban pueblo, se convirtió de familia. Ese fue el propósito por el cual Dios lleva a José a Egipto, para que luego se traiga a su familia, para que esa familia se convierta en un pueblo, para que ese pueblo sea la cuna donde naciera Jesús, el Hijo de Dios. Todo era parte del plan. Esto le llamamos, o le llamaba el apóstol Pablo, el designio secreto de Dios, el plan eterno, el plan secreto que Dios tenía. Así que debemos tramar algo para impedir que sigan aumentando, porque puede ser que en caso de guerra se pongan de parte de nuestros enemigos para pelear contra nosotros y se vayan de este país. Por eso los egipcios pusieron capataces encargados de someter a los israelitas a trabajos muy duros. Les hicieron construir las ciudades de Pitón y Ramsés, que el faraón, rey de Egipto, usaba para almacenar provisiones. Pero mientras más los maltrataban, más aumentaban. Así que los egipcios les tenían mucho miedo. Aquí hay algo muy, muy interesante. Que el pueblo de Israel, la familia de Israel, se comenzó a convertir en pueblo y comenzó a sentir su poder sobre el pueblo de Egipto. Entonces, poco a poco, el pueblo de Israel empezó a ser sometido. Empezó a no ser el invitado de honor que era en el tiempo de José, sino comenzó a verse como una amenaza. Y el rey de Egipto, el faraón, comenzó a oprimir poco a poco, y comenzó a esclavizar al pueblo de Israel hasta que convertirlo en esclavo. Normalmente así ocurre la esclavitud, poco a poco. Toda la esclavitud, todo aquello que te roba tu voluntad es esclavitud. Todo aquello que te oprime es esclavitud. El alcoholismo es esclavitud. El tabaquismo es esclavitud. La drogadicción es esclavitud. Las deudas son esclavitud. El enojo es esclavitud. La envidia es esclavitud. Todo aquello que te domina y que te hace hacer cosas que realmente no quieres, pero cedes tu voluntad ante algo. Cedes tu derecho a decidir ante algo o ante alguien. Y así ocurre la esclavitud. Poco a poco va tomando posesión de tu voluntad. Si algo es importante, que siempre defiendas tu voluntad, tu capacidad de decidir y de elegir cómo quieres vivir.
Incluso la religión te puede esclavizar. Incluso un líder religioso, un pastor te puede esclavizar. Si algo es importante es que tú aprendas a decidir, que aprendas a razonar y a pensar. Dice el versículo 12 que mientras más los maltrataban, más aumentaban. Mientras más los oprimían, más se multiplicaban. Y esto es muy importante, porque esto habla de casta, esto habla de estirpe, esto habla de raza, esto habla de una característica que tenemos aquellos que conocemos a Dios, que no nos doblegamos ante la circunstancia difícil, sino que al contrario, sacamos la casta, sacamos el carácter y nos crecemos ante la adversidad. Por eso la palabra de Dios nos compara como la palmera, porque la palmera busca más adentro de la tierra la fuente de energía, el agua, lo que le nutre. Porque los hijos de Dios nos crecemos ante la adversidad. Esto es algo bien, bien importante, mi hermano. Los egipcios esclavizaron cruelmente, versículo 13, a los israelitas. Les amargaron la vida sometiéndolos al rudo trabajo de preparar lodo y hacer adobes y de atender a todos los trabajos del campo. En todo esto, los israelitas eran tratados con crueldad. Era una situación de crisis porque estaban ellos en trabajos arduos, en trabajos forzados. Israel duró más o menos 400 años en Egipto, y de esos 400 años, posiblemente los últimos, cada vez iba siendo más grave la situación, cada vez era más difícil, cada vez era insostenible. Por eso es que el pueblo de Israel empezó a vivir bajo esta opresión y bajo aquí estamos, ok. Espero que se escuche muy bien, ¿eh? Recuerda que ya las transmisiones van a ser a las 8 de la mañana, porque de esta manera hay tiempo de hacer más cosas. Entonces el pueblo de Israel comenzó a ser más oprimido cada vez. Y dice que además el rey de Egipto habló con Cifra y Púa, que eran parteras de las hebreas, y les dijo: cuando atiendan a las hebreas en sus partos, fíjense en el sexo del recién nacido. Si es niña, déjenla vivir, pero si es niño, mátenlo. Sin embargo, las parteras tuvieron temor de Dios y no hicieron lo que el rey de Egipto les había ordenado, sino que dejaron vivir a los niños. Entonces el rey de Egipto les mandó llamar y les dijo: ¿por qué han dejado vivir a los niños? Porque las mujeres hebreas no son como las egipcias. En todo hay diferencia, mi hermano. En todo hay diferencia. No eres igual que el mundo. Eres diferente al mundo en todos los aspectos. Espiritual y emocional y físicamente eres diferente. Dice, al contrario, son muy robustas y dan a luz antes de que nosotros lleguemos a atenderlas. De esta manera el pueblo de Israel seguía creciendo. Si una característica tiene el Hijo de Dios es que es imparable. El Hijo de Dios no se rinde. El Hijo de Dios no se queda caído. El Hijo de Dios se levanta y sigue avanzando como una locomotora que va empujando todo lo que se le atraviesa. De esta manera el pueblo de Israel sigue creciendo en número y cada vez se hacía más poderoso. Además, como las parteras tuvieron temor de Dios, Él las favoreció y les concedió una familia numerosa. El faraón, por su parte, ordenó a todo su pueblo: echen al río a todos los niños hebreos que nazcan, pero a las niñas déjenlas vivir. Porque el faraón consideraba que las mujeres no iban a representar un peligro, no sabía que a veces, bueno, ahí le dejamos.
realmente un hijo de Dios no se define por el sexo. El pueblo de Israel siguió creciendo, siguió avanzando, y fue una mujer la que hizo la diferencia. Faraón no sabía que... Ay, no. Un hombre de la tribu de Leví se casó con una mujer de la misma tribu, o sea, levita, la cual quedó embarazada y tuvo un hijo. Al ver ella que el niño era hermoso, pues es que ¿cuál mamá puede decir que su hijo está feo? Lo escondió durante 3 meses, pero no pudiendo tenerlo escondido por más tiempo, tomó un canastillo, Jocabet se llamaba esta mujer, de junco, le tapó todas las rejillas con asfalto natural y brea, para que no le entrara agua, y luego puso al niño dentro del canastillo y lo dejó entre los juncos a la orilla del río Nilo. A mí siempre esta historia me ha conmovido mucho, porque era tan grande el amor de la madre por su hijo, que no midió el esfuerzo para preservar la vida de su hijo. Sabes, aquí quiero hacer una reflexión importante con respecto a esto. Muchas veces no hemos valorado o no hemos medido el sacrificio que una madre hace por sus hijos, que no tiene límites, que no tiene un hasta aquí, que hace lo necesario y hace lo posible, y muchas veces hace lo imposible. Yo estoy seguro, mi hermano, estoy seguro completamente que hay muchos sacrificios que tu mamá hizo por ti, que tú no sabes y que tú no conoces. Estoy al 100% seguro que hay cosas que tú no alcanzas a saber y que nunca te han dicho nadie, que ella nunca lo ha dicho. Pero esta mujer Jocabet es el ejemplo de lo que una madre puede hacer. Tomó a su bebé, lo aguantó por 3 meses. Imagínate, 3 meses. Y hace este canastillo, lo llena de brea para que no se le mete el agua, lo deja en el río Nilo, junto a los juncos, para que no se vaya tan lejos, y lo encomienda a Dios, que al final de cuentas es lo que hacen todas las madres, cuando ya no tienen forma de retener al hijo, cuando ya no tienen forma de poderlo conservar, de poderlo tener, porque llega un momento. Esto es algo que pasa en la vida. Llega un momento donde la madre ni el padre, ya nadie, los hijos vuelan, los hijos van. Uno quisiera tener a los hijos cerca, pero uno sabe que los hijos tienen que volar. Y toman sus propias decisiones y toman su propio camino. A veces no nos agrada, a veces no nos gusta, pero al final de cuentas es el camino. Moisés lo comenzó desde los 3 meses. Pero Jocabet lo deja en el río y lo deja en las manos de Dios al final de cuentas. ¿Qué es lo mejor que podemos hacer? Donde ya no podemos seguir controlando y seguir teniéndolo cerca. Los dejamos en las manos de Dios y confiamos en Dios. Ponemos nuestra confianza en Dios, entendiendo que al final de cuentas Dios es el único que puede guardarlos, que puede protegerlos. Y le dijo a la hermana: quédate cerca, a una distancia que lo puedas ver, a ver qué pasa con él. Y esta hermana María es de esas hermanas que Dios a mí me dio la bendición de tener. Yo tengo, la verdad, 3 maravillosas hermanas, que cuando fuimos niños yo no fui muy cercano, o no me sentí muy cercano. Bueno, mi hermanita Elizabeth sí, pero con mi hermana Lidia y mi hermana Virginia no fui tan cercano. Pero ya de grande
tenemos esa bendición de tener esa cercanía, que yo me siento muy, muy bendecido. Y vio que la hija de Faraón salió a bañarse. ¿Casualidad? Yo no creo. Yo no creo en las casualidades. Yo creo que Dios tiene todo en control y tiene todo lo tiene ya medido. Sale a bañarse la hija de Faraón al río y ve de pronto esa canasta en los juncos y manda a una de sus esclavas para que vaya por él. Y cuando ve, dice, este es un hijo de una mujer hebrea. La hermanita de Moisés, María, rápido corre y le dice, oye, ¿quieres que te consiga una nodriza? Esta María era rápida. ¿Quieres que te consiga una nodriza? Te traigo una nodriza, porque en aquel tiempo no había fórmula, no había forma de darle leche a un bebé, sino era a través de una mamá. Y va por la propia mamá. La hija de Faraón le dice, toma este niño y críamelo, y yo te pagaré por tu trabajo. Fíjate cómo Dios mueve las cosas de tal forma que no solamente Jocabed conserva a su hijo, sino que hasta le van a pagar por amamantarlo. Poco o mucho, lo que sea, pues Jocabed lo hubiera hecho sin paga, pero pues qué bendición más grande que te pague todavía por criar a tus hijos, ¿no? Esa es la providencia de Dios. Esto es lo que se le llama la providencia de Dios, cuando Dios mueve las cosas de tal forma que recibas la provisión de Dios mientras cumples con tu trabajo y cumples con lo que estás haciendo. Por eso yo amo servir a Dios. Yo amo servir a Dios de verdad. Porque me gusta, me encanta. Pero Dios no se queda con nada. De verdad, Dios no se queda con nada. Dios bendice y bendice a manos llenas. Cuando le sirves, cuando dedicas tu vida a buscarle, a servirle, a hacer su voluntad, a hacer lo que Él te encarga, te ocurre como Jocabed, que aparte Dios envía su providencia y envía esa provisión porque le estás sirviendo, porque estás trabajando para Él, y créeme lo que Dios es el mejor patrón que pueda alguien tener. La madre del niño se lo llevó y lo crió, y ya grande se le entregó a la hija del faraón, la cual lo adoptó como hijo suyo y la llamó Moisés, porque dijo, yo lo saqué del agua. Y hasta aquí vamos excelente. Hasta aquí todo va pintando muy, muy bien para el pueblo, porque Moisés es preservado. No dice la Biblia cuánto tiempo, pero posiblemente lo tuvo la mamá los primeros 2 años. Ya cuando estuvo grandecito, la mamá lo entrega a la hija de Faraón, lo adoptó y lo como hijo suyo, y lo llamó Moisés. Pero en esos 2 años, la mamá imprimió en Moisés esas bases importantes. Tenía quizás esos 2 años o 3, no sé cuánto, pero Jocabed sabía que tenía el tiempo contado, tenía el tiempo medido. Yo creo que deberíamos de vivir y de trabajar como si tuviéramos el tiempo medido, porque realmente lo tenemos medido, nomás que no sabemos cuánto tiempo. Pero si me quedara 2 años de vida, quizás aprovecharía hasta el último minuto para platicar con mis hijos, para enseñarles a ustedes, para trabajar fuerte en lo importante, en aquello que tiene trascendencia. Si supiéramos que tenemos el tiempo medido, quizás no lo perderíamos en tonterías.
Y en estos 2 años o 3, no sé cuánto tiempo le dio el Señor a Jocabed para imprimir en Moisés esos principios de vida importantes, ese conocimiento del Padre, ese conocimiento de Dios. Recuerda, habían pasado 4 generaciones y de generación en generación se estaba pasando esa fe en Dios, esa fe que iba más allá de la idolatría que se veía en Egipto. Y vemos que Moisés de alguna forma recibe esa enseñanza y recibe esa idea de que él era hebreo, de que él era parte del pueblo de Israel, del que él venía de Jacob, que venía de la tribu de Leví, que era un levita, aunque Moisés no entendía lo que significaba ser levita en ese momento. Pero cuando dice que ya era hombre, salió un día a visitar a sus hermanos de raza y se dio cuenta de que sus trabajos eran muy duros. De pronto vio que un egipcio estaba golpeando a uno de sus hermanos hebreos. Entonces miró bien a todos lados. Al no ver a nadie de allí, mató al egipcio y lo enterró en la arena. Al día siguiente volvió a salir y vio que 2 hebreos se estaban peleando. Entonces preguntó al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a uno de tu propia raza? O sea, Moisés tenía bien claro que él era parte de ellos y que él quería el bienestar de su pueblo. Moisés quería el bienestar de cada hebreo, de cada israelita. Pero el hebreo contestó de mala gana, de mala forma: ¿quién te ha puesto a ti como jefe o juez de entre nosotros? ¿Acaso piensas matarme como mataste al egipcio? No era tiempo todavía de que Moisés liberara al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel no estaba listo para ser liberado. Y Moisés tampoco estaba listo para ser el libertador. Y Dios espera el punto exacto para que seas la persona que tienes que ser. El punto exacto. Y con esto quiero, no sé qué ejemplo puedo ponerte. Me viene a la mente, a mi papá le gustaba mucho, lo supe de oídas porque no recuerdo directamente, pero le gustaban mucho los huevos tibios, el huevo tibio. Yo sí recuerdo haberlo visto en más de alguna ocasión comerse un huevo tibio. Yo recuerdo como una ceremonia que hacían, que tenía su huevo tibio y lo partía y le ponía sal. No. Pero yo recuerdo que él le pedía a mi madre ese huevo tibio perfecto, que esto lo tengo muy grabado, no sé por qué se me grabó tanto, que después de que el agua hirviera tenía que estar el huevo 3 minutos, no 4, no 2.5, no 3.5, 3 minutos en el agua hirviendo. No sé si así es así o yo me inventé ese recuerdo, pero a mí siempre me llamó la atención la exactitud. 3 minutos para que el huevo no quede ni muy cocido ni muy crudo, sino huevo tibio. A mí no me gusta en lo personal el huevo tibio, pero sí recuerdo eso, 3 minutos. Hay un tiempo exacto para el ministerio. Hay un tiempo exacto para que ocurran las cosas. Hay un momento exacto donde tú estás listo. Porque Dios no permitió que Moisés fuera el libertador a los 40 años, porque Moisés no estaba listo, porque el pueblo de Israel no estaba listo. ¿Por qué José salió de la cárcel a esos 30 años? ¿Por qué
qué tuvo que pasar por Potifar y luego por la cárcel? De hecho, tuvo que pasar por la cisterna, luego por Potifar, luego por la cárcel. Y después estuvo en su punto. A los 3 minutos salió para gobernar Egipto. ¿Por qué Jesús inicia su ministerio a los 33 años? ¿Por qué ocurren las cosas de esta manera? Porque tienes que estar listo y preparado. Y no depende, bueno, el huevo tibio requiere 3 minutos. Pero nosotros no sabemos, porque nosotros ponemos el tiempo cuando vas a estar listo. Cuando doblegas tu corazón por completo. Como el pastel cuando meten el palillo, es lo que yo entiendo, que meten el palillo y tiene que salir seco. Es que ya está listo. Y Dios ve tu corazón. Cuando estás listo para hacer la obra del ministerio que Dios te ha pedido. Te digo la verdad. Te voy a confesar una cosa. Yo siento que apenas estoy listo. Que todo lo que pasé en los años anteriores no fue sino una preparación para hacer lo que ahora tengo que hacer. Hay un tiempo exacto. Hay un tiempo para estar en la cisterna, hay un tiempo para estar en la casa de Potifar, hay un tiempo para estar en la cárcel y hay un tiempo para estar en el trono. Hay un tiempo para Moisés y este no era su tiempo. Por más que quieras forzar a veces los tiempos, tiene que ver con tu corazón más que nada, más que con tu acción, más que con lo que haces, tiene que ver con tu corazón. Y dice que en efecto, en cuanto el faraón supo que Moisés había dado muerte a un egipcio, lo mandó buscar para matarlo. Pero Moisés huyó. Moisés huyó, ya me perdí. Moisés huyó, aquí estoy. Y se fue a vivir a la región de Madián. Allí se sentó cerca de un pozo. Y dice que Reuel, sacerdote de Madián, tenía 7 hijas. Aquel día era un problema cuando un hombre tenía solamente hijas, era un problema, porque había cosas que era el hombre el que tenía que hacerlas. A veces las peleas y el defender algo, pues era más el trabajo del hombre que el de la mujer, y ahorita las cosas cambiaron. Y aparte era un poco triste para el hombre porque no le iba a quedar descendencia para él. Y dice que este Reuel, sacerdote de Madián, vamos a ver adelante que también se le conoce por otro nombre. Ahorita nos vamos a quedar con este nombre para no hacernos bolas. Aquel día ellas habían ido al pozo a sacar agua para llenar los bebederos y dar de beber a las ovejas de su padre. Pero unos pastores vinieron y las echaron de allí abusivos. Entonces Moisés se levantó a defenderlas. Era un libertador Moisés, ya nato, ya traía en su corazón ay caramba, ya me pasé, se dieron cuenta, ya me pasé del tiempo. Dice, un egipcio nos defendió de los pastores. Cuando Reuel les pregunta, ¿por qué regresaron tan pronto? Un egipcio. Moisés parecía egipcio todavía. Tenía que no parecer egipcio para que fuera el libertador del pueblo de Israel. Tenía que parecer un hebreo. Tenía que romperse el cascarón de afuera. Y que saliera el verdadero Moisés. Entonces, Reuel les dijo, ¿a dónde está este hombre? ¿Por qué no lo dejaron solo? Vayan a llamarlo para que venga a comer. Y así Moisés aceptó quedarse a vivir en la casa de Reuel. Después Reuel le dio a su hija Séfora como esposa, y ella tuvo un hijo al que Moisés llamó Gersón, porque dijo, soy extranjero en tierra extraña. Mañana continuaremos con esta historia. Yo estoy seguro que Dios va a continuar hablándonos de una forma emocionante, porque Dios
es bueno. Vamos a dejarlo por aquí. Nos vemos el día de mañana. No dejen de leer. Bendiciones.